Buenas tardes, buenas tardes. Los saludamos desde México y daremos inicio a esta conferencia que hoy nos brindará el ingeniero Cristian Moreno Vargas para eh, cumplir con el compromiso de la programación de todas estas conferencias que están inscritas dentro del proyecto panamericano de conferencias. Es muy importante mencionar que estas conferencias son, digamos, dirigidas para todo público, pero de manera muy específica y muy especial para los jóvenes ingenieros de las Américas. Bienvenido, ingeniero Cristian. Ahorita, en este momento, le pedimos a nuestro compañero y amigo, el también joven ingeniero Pablo Luna Saucedo, gerente de la Unión Mexicana de Acciones de Ingenieros, que por favor haga la presentación con una breve semblanza curricular del ponente y el tema que hoy trataremos, Pablo. Pues, ingeniero. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Sí, precisamente Cristian Morales Vargas eh, es profesional con una amplia experiencia enfocada en la innovación, diseño y creación de productos y servicios. Actualmente trabaja en la consultoría Multiplica Talent, si no mal lo digo, asignando de Service Designer Senior y equipo de diseño estratégico en el Banco de Crédito de Perú, donde impulsa las soluciones centradas en el usuario para transformar los servicios financieros. Cuenta con experiencia en consultoría, banca y seguros, desarrollando estrategias de, para transformar precisamente, en este caso, innovación e iniciativas para mejorar la experiencia del cliente en los estudios de posgrado, y tiene estudios, perdón, de posgrado en instituciones de alto prestigio como el MIT, la Universidad Católica de Chile, UTEC, Universidad del Pacífico, donde se ha especializado en un diseño estratégico en la innovación. Y bueno, damos la bienvenida a Cristian Morales con la ingeniería sin usuarios es solamente complejidad. Adelante, por favor. Tiene apagado su micrófono. Eso, listo. Muchas gracias. Gracias por la introducción. Bueno, sí. Justamente el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y yo tal vez desde mi punto de vista, no son muchos, ya los años que llevo como profesional son 10 años. Yo sé que hay gente que tiene mucho más tiempo en experiencia, ¿no? Pero desde el frente de ingeniería y por lo que me ha tocado durante estos 10 años que tengo de experiencia, es la importancia que nosotros, como rol que tenemos y carrera que tenemos de ingeniería, podemos dar al momento de crear soluciones nuevas, de idear, de poder diseñar cosas nuevas o trabajar sobre las cosas que ya existen y mejorarlas, ¿no? ¿Cuál es el frente y la importancia de tener una ingeniería que más allá de ser compleja pueda ser útil para los usuarios, ¿no? Y ese es el tema que el día de hoy vamos a tratar. La ingeniería sin usuarios es una o es igual a complejidad inútil, ¿sí? Y vamos a ver poco a poco a qué nos referimos respecto a este tema. Bueno, en cuanto a mi formación, ya Pablo me parece que lo ha mencionado, es bastante amplia. Trabajo en la consultora Multiplica y Multiplica asigna, digamos, personas a diferentes, digamos, entidades. Multiplica es una entidad que trabaja con full diseñadores. Soy parte del equipo de diseño estratégico del BCP y también soy mentor en Startup PC, que es el incubador de negocios del UPC, mentor especializado en programas básicamente de experiencia de cliente, ¿no? Y todo lo que es diseño de productos y servicios. Mi rol como tal actualmente es Service Designer, ¿no? Diseñador de servicios y también Behavioral Designer, que va más por el lado del diseño de comportamientos. La pregunta es, ¿cómo esto se relaciona con la ingeniería? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Si bien es cierto, nosotros, tal vez viendo desde el punto de vista de la ingeniería, vamos a ver que la ingeniería tiene varios éxitos y varias cosas que se han logrado a través de los tantos años de historia que tenemos, ¿no? Desde la construcción de la pirámide, que es una obra increíble, ¿no? Hablando tal vez de construcciones y cómo la ingeniería ayudó a que esto se diera, ¿no?
La creación de los primeros aeroplanos, que también fue algo que desencadenó en esta industria del transporte algo, digamos, bastante grande. La polea, como tal, en la mecánica, algo muy interesante y algo muy bueno que hoy en día, pues, se utiliza bastante. Los transistores. Dentro de la electrónica, el transistor, de hecho, esta gráfica que ven acá es el primer transistor, es, digamos, una de las cosas que desencadenó lo que hoy en día tenemos, eh, ¿cómo se llama? Del lado de la ingeniería electrónica, pues la creación de microcontroladores, dispositivos que son cada vez más pequeños, ¿no? Y pueden almacenar más información y puedan hacer mucho, o sea, procesos mucho más grandes, ¿no? Por lo cual también esto desencadena otras, digamos, tecnologías, como lo es la inteligencia artificial, que hoy en día es lo que está más a boga y más vigente, digamos, en la boca de todos. Y más allá de que la inteligencia artificial ya se viene trabajando desde hace muchos años atrás, unos 20, 30 años atrás ya se estaba trabajando, ¿no? Entonces, la ingeniería ha logrado grandes cosas, ¿no? Pero la pregunta es, de nuestro lado, ¿qué tienen en común estos éxitos? ¿Sí? ¿Qué tienen en común, si nos ponemos a pensar un poquito, qué tienen en común los éxitos que de pronto estamos viendo, ¿no? Acá del lado de la ingeniería? Vamos a responder conforme vamos avanzando en el tema, ¿no? Y así como la ingeniería ha tenido varios éxitos, también tuvo algunos fracasos, ¿sí? Por así decirlo. Uno de ellos, vemos en la parte superior derecha, es el Google Glass. Fue anunciado en el 2012, ya como una de las gafas inteligentes con realidad aumentada y tenía varias cosas que mencionar. Sí, en el 2013 se lanzó la versión de prueba para desarrolladores con un costo de $1.500, pero enfrentó críticas por privacidad, batería, diseño y aceptación. Y en el 2015 Google tuvo las ventas de público y enfocó más el Google Glass al sector empresarial, ¿no? Y a partir de eso, pues fue trabajando en ello. Finalmente no entró al sector, por así decirlo, B2C. La gente no lo quería, lo terminó rechazando como tal, ¿no? Y hoy en día, pues nadie habla del Google Glass como tal, ¿no? Ahora, desde el lado de la ingeniería civil, por así decirlo, el puente Tacoma-Narrows también narra, bueno, una historia bastante interesante, ¿ya? Sobre por qué colapsó, ¿no? Hubieron pruebas que no se hicieron antes de que este puente fuera implementado y se evitó, o sea, no es que se evitó, sino que se obvió la creación de prototipos que pudieran validar, ¿ya? Que este tipo o esta forma de puentes podían aguantar o podían no oscilar frente a los vientos que estaban sucediendo o que se daban en esas zonas. Entonces, también es otro ejemplo, ¿ya? Por así decirlo, de fracaso en ingeniería que pudo haber causado muertes humanas, pero felizmente no pasó nada, ¿no? En el peor de los casos, eso pasa cuando, por así decirlo, fallamos en cuanto a los fracasos en toda ingeniería, ¿sí? Otro es el Ford Edsel que ven acá. Es un auto que la empresa Ford promocionó, ¿sí? Digamos, allá por los años 80, ¿sí? Y fue vendido o fue promocionado como un auto de lujo, un auto innovador, ya, con grandes expectativas de ventas. Y dependió mucho de la publicidad, se habló mucho, se vendió mucho, pero al momento de que, digamos, adquirían el carro, no cumplía las expectativas con lo que se prometía, ¿no? Entonces, también de alguna u otra manera se ofreció más de lo que tenía la capacidad de poder dar este vehículo. El siguiente que ven ahí, tal vez lo conozcan, no sé si lo conozcan por nombre, es Clippy, ¿ya? Clippy, posiblemente los chicos que son acá, millennials, lo conocen. Clippy te aparecía cada vez que abrías tu Windows allá por los años 90, ¿sí? Era básicamente un clip con ojos grandes, ¿no? Que se movía y hablaba mediante burbujas de texto. Te decía qué hacer, te daba bastante información, pero la gente lo tomó como muy invasivo, ¿ya? Y fue muy criticado por ser justamente eso, intrusivo, molesto para muchos usuarios, aunque también se volvió icónico y parte de la cultura pop, pero ya eso es otro frente. Finalmente la gente no, o sea, no valoró para lo cual fue creado y es natural, ¿no? El ser humano normalmente tiende a valorar lo que realmente cree y genera o le genera valor. Y Clippy no le generaba valor, más le generaba molestias e incomodidades. Y finalmente, al lado izquierdo, vemos al Apple Newton. Sí, que si bien es cierto, eh,
fue un dispositivo que fue bastante criticado, ¿ya? Porque tuvo problemas con la pantalla y todo eso. Este podría ser, podríamos decir que fue el abuelo de lo que hoy en día tenemos los dispositivos móviles e incluso el iPad como tal, ¿no? Pero no logró, digamos, la acogida como los otros dispositivos. De hecho, este fue el ejemplo que ayudó a desencadenar las otras tecnologías para montarnos en una nueva curva S que básicamente lo hizo el iPhone como uno de los dispositivos smartphones digamos, que cambió la perspectiva de cómo se diseñaban estos dispositivos como tal, ¿no? Y la pregunta, nuevamente, ¿qué tienen en común estos fracasos? ¿No? Tenemos qué tienen en común estos éxitos versus qué tienen en común estos fracasos. Yo creo que vamos a hablar un poquito de eso, vamos a ampliar, ¿ya? Con algunos ejemplos. Y aquí sí, me gustaría que me ayuden. Sí, los que están presentes, ayúdenme un poquito sobre esta pregunta. ¿Cómo pensamos los seres humanos? Sí, tal vez de nuestro lado entendamos cómo pensamos los seres humanos. Sí, y para eso vamos a dar un ejemplo. Uy, acá hay una foto, no se ve la foto, pero les voy a contar la historia. ¿Sí? Diego y Pablito son dos niños que viven en una zona rural. ¿Ya? Vamos a ponerle, puede ser en México, pueden ser en Colombia, puede ser en Perú. Imagínense en la zona en donde ustedes viven. ¿Sí? Pero viven en una zona rural. Y en esa zona no llega electricidad. ¿Sí? No, digamos, no no tienen luz, ¿sí? Y yo les haría la pregunta a ustedes. ¿Qué podemos hacer para ayudar a Diego y a Pablito? ¿Sí? A ver, doy un minuto para el que quiera participar, pueda comentar sobre qué podríamos hacer para ayudar a Diego y a Pablito, ¿sí? Y si no, ahí podemos ir contestando la respuesta. Pueden prender el micro normal o pueden escribir en el chat, ahí puedo estar leyéndoles. Ok, proyectos de infraestructura básica. Gracias también. Sí, puedo volver a repetir la pregunta, no hay problema. Tenemos a Diego y a Pablito. Diego y Pablito son dos niños que viven en una zona rural. Pónganle en el país que ustedes deseen. En Perú, en Colombia, en México, Guatemala, no sé, ¿no? Pero viven en una zona rural. Y estos niños eh, tienen un problema, ¿sí? No llega energía a la zona en donde viven. ¿Sí? Y imagínense, ¿ya? Y por lo tanto les es difícil poder aprender por medios digitales, no lo sé. ¿Qué podemos hacer para poder ayudar a Diego y a Pablito en estos casos? ¿No? Y aquí justamente lo que decía Damián, me parece, ¿sí? Era infraestructura básica o algo así. A ver, tenemos acá, dice, un programa de desarrollo comunitario que promueve la electrificación de la zona. Buenísimo. Gracias, Samuel. También decía proyectos de infraestructura básica. Ujú. Alternativas que se puedan mudar a la zona más cercana. Buenazo, gracias, Víctor. Sí, y se nos pueden ocurrir varias cosas. Y aquí es donde quiero llegar y algo que es bastante interesante, chicos. ¿Sí? ¿Qué es el pensamiento tradicional? ¿Sí? Y es un pensamiento que es muy común, digamos, en el mundo laboral, en el mundo de proyectos, ejecución de proyectos, en el mundo empresarial. ¿Cómo es el pensamiento tradicional? El pensamiento tradicional es, conoces la situación de algo y luego ¿qué haces? Buscamos ejecutar una acción para solucionarlo. Así funciona el pensamiento tradicional. Conoces la situación de algo y buscamos ejecutar una acción para solucionarlo. Y eso es básicamente lo que hemos hecho, ¿no? Y de hecho, el pensamiento tradicional tiene un proceso el cual más o menos funciona de la siguiente manera. Tienes el problema que se ha planteado, tienes una idea, que es justamente lo que estamos haciendo, y luego implementas la idea. ¿Sí? Pero
hay un pequeño detalle dentro del pensamiento tradicional. Y es que muchas de estas soluciones que vemos aquí fueron hechas basadas en el pensamiento tradicional, en donde inicialmente había un problema, se pensó en una solución y se implementó. En algunos casos no se experimentó, en algunos casos no se prototipó, en algunos casos no se tomó la cantidad necesaria de información de parte de los usuarios para poder crear estos productos. ¿Y podríamos responder a esa pregunta? Yo diría que sí. El proceso tradicional no funciona. O podría funcionar bajo ciertas limitaciones, ¿sí? Y eso es lo que quisiera que quede claro, ¿no? Tal vez de nuestro lado tenemos, y es parte de la naturaleza propia del ser humano, problema, solución, ¿sí? El proceso tradicional muchas veces nos lleva a crear cosas que la gente termina no utilizando, ¿sí? Nos lleva a crear soluciones que muchas veces son soluciones no deseadas. Y pueden ser soluciones tecnológicamente grandes, ¿ah? Y este es un gran problema. Muchas empresas se jactan de tener la inteligencia artificial de su lado, pero al final no solucionan nada y nadie lo usa. O sea, yo puedo decir, yo como empresa tengo mi empresa y hago IA y todo eso, pero solo tengo un cliente. ¿Por qué será? El punto de esto es justamente llevar a la ingeniería a otro nivel. ¿Realmente sabemos lo que creemos que sabemos? Porque posiblemente estas soluciones que nos hemos puesto a pensar para Diego y para Pablito son cosas que lo hemos pensado en base a nuestro conocimiento que hemos tenido. ¿No es así? Es conocimiento base, ¿no? Entonces, yo diría que no se trata de identificar problemas y buscar soluciones o buscar cómo resolverlos. Se trata de diseñar soluciones pensadas en las personas. Y esto también es un proceso, al cual le vamos a llamar diseño. Sí, y aquí es donde quiero llevarlos al mundo del diseño. Porque si bien es cierto, muchos de los diseñadores terminan siendo personas que tienen conocimientos y bases cualitativas. Sí, la base cuantitativa como ingenieros nos da mucha solidez para empezar a crear cosas que son increíblemente buenas para los usuarios. ¿Sí? Herbert Simon, ¿sí? Herbert Simon, a ver, vamos a ver, Herbert Simon fue un pensador interdisciplinario, de hecho fue psicólogo y premio Nobel de Economía, ¿sí? Y respecto a un mundo al cual hoy en día bueno, hoy en día le llaman el Behavioral Economics, ¿ya? Propuso la racionalidad limitada, ¿no? Frente a lo que la economía tradicional te dice, en donde muestra que las personas no siempre actúan de manera óptima debido a sus limitaciones cognitivas y a la información. Introdujo ciertos conceptos muy interesantes y habló sobre el diseño, sí, fue una de las primeras personas que habló sobre el diseño, diciendo que un diseñador es cualquier persona, sí, cualquier persona que idea formas de cambiar situaciones existentes en situaciones preferidas. La pregunta es, ¿qué significa ser ingeniero? Si ustedes van al concepto de ingeniero o ingeniería, tiene mucho que ver en buscar soluciones innovadoras para problemas que hoy en día existen, ¿sí? Por lo cual yo les puedo decir que ser ingeniero naturalmente te lleva a ser un diseñador, porque tú lo que haces con tu carrera debería ser buscar diseñar soluciones que cambien situaciones existentes en situaciones preferidas. Ahí es donde nos alineamos el mundo de la ingeniería con el mundo del diseño. ¿Sí? Y bueno, esto nos lleva a lo que es innovación y lo que la gente habla por todo lado, innovación. Todas las empresas, innovación. Todas las compañías, innovación. Que mi empresa es innovadora, que bla, bla. Pero la pregunta es, ¿qué es innovación? Bueno, hay muchos libros que te pueden hablar desde el Manual de Oslo hasta ISOs, creo que es el 47.000 de que te habla qué es la innovación, pero yo les voy a decir qué no es la innovación, ¿sí? ¿Qué no es innovación? Es tener un área de innovación. No, no es innovación tener un área de innovación, ¿sí? Tampoco es hacer lo mismo y esperar cambios así de la nada. Tampoco es tener el valor de la innovación en tu empresa, porque muchas empresas la tienen, pero la pregunta es, ¿hacen innovación realmente? ¿No? Tampoco es cambiar el nombre de tu área de TI a innovación. Ciertamente, tal vez uno de los grandes problemas de las empresas, yo diría en Perú, sí, no sé si es en Latinoamérica,
pero muchas empresas cambian de nombre de TI a innovación y solo tienen perfiles de TI. Y eso es digamos, una falencia que puede pasar cuando puedes tener un equipo multidisciplinario en donde hay un frente técnico que conozca bien la parte técnica sólida de hardware y software, pero también tengas una parte de negocio que sepa cómo mover y promover esas nuevas ideas, vender al negocio, llevar. Eso es algo bastante interesante. Y también diseñadores que puedan ver el lado cualitativo, que investiguen las necesidades de los clientes. ¿Sí? ¿Qué más? Puede haber una mala innovación cuando creas productos innovadores que nadie los usa. ¿Sí? Generalmente pueden ser papers que terminan ahí en el olvido, porque no terminan implementándose, simplemente son conceptos. O decir que eso hacía tampoco te vuelve innovador. De hecho, es una mala innovación solo decir que eso hacía. Priorizar las características del producto sobre las necesidades del usuario también. No es como que, oye, mi producto tiene tal, 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 tal. ¿Y el usuario qué necesita? A mi producto tiene A, B, C, D, E. ¿Y qué necesita el usuario? Solo A. ¿Y por qué tienes tanto? Entonces, a veces sobrecargas el producto y terminan las personas, digamos, no necesitando todo, sino solo necesitan una parte de tu producto, ¿no? Y te vuelves ineficiente. ¿Sí? De hecho, acá Marty Neumeyer, ¿sí? También es un diseñador y lo que te dice en pocas palabras es que si tú quieres innovar, tú tienes que hacer diseño o saber diseñar. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Y eso no solo es para perfiles, digamos, de gestión, para perfiles propiamente de diseño, también para nosotros como ingenieros, también si queremos innovar, tenemos que conocer cuál es el proceso que tiene el diseño, porque el diseño te va a llevar a la innovación. ¿Sí? Y ahora van a entender por qué. Hablamos del pensamiento tradicional y hoy les voy a hablar sobre el pensamiento de diseño. ¿Qué es el pensamiento de diseño? Ven tres circulitos como un diagrama de Venn, ¿sí? El primero, deseable. Tienes que crear cosas que la gente desea. ¿La gente va a querer? Pregunta. No lo sabes, imagínate si haces innovación, realmente no sabes porque va a ser algo nuevo. Puedes tener algún precedente, sí, por ahí, pero posiblemente no tengas ni siquiera data suficiente para analizar si realmente la gente lo va a desear. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Pero lo que tú tienes que crear tiene que ser algo que sea deseable, tiene que ser algo que sea factible. ¿Lo podemos hacer? Técnicamente es viable para nosotros como negocios poder hacer. He visto muchas empresas que se han lanzado a hacer proyectos y en la mitad del proyecto se dieron cuenta que no tenían APIs para poder conectar dos interfaces. Y de pronto se puso en stop, porque no evaluó su capacidad de factibilidad si realmente el equipo técnico tenía todas las herramientas necesarias para poder hacer la innovación que estaban creando. ¿Sí? ¿Y qué hace eso? Pérdida de tiempo, dinero, FTEs y cosas como esas. ¿Sí? Y luego el frente de viable. ¿Deberíamos hacerlo? ¿Va a ser rentable para el negocio? Es un proyecto innovador. ¿Cuánto tiempo toma? 20 años. A veces no suena, ¿no? Y eso depende mucho del negocio, porque 20 años para algunas industrias puede ser, ok, está bien, pero para otras no, ¿ok? 5, 4 años, un año. De hecho, las empresas a veces ni siquiera te aceptan tanto. Si te dicen, ok, este año tiene que salir porque ya, y te están empujando a que salga. ¿No? ¿Por qué? Porque también están metiendo dinero. Es como, de hecho, los proyectos dentro de innovación son como si fuera una startup en donde están gastando para poder ver qué idea es la que realmente puede salir y sustentar todas las pérdidas que pueden haber detrás de las ideas que no son validadas correctamente, ¿no? Entonces, vemos de ese lado el frente de la viabilidad, que lo ve mucho el negocio. ¿Sí? Y hablando ya específicamente sobre el design thinking, que es una de las tantas metodologías que existen y la base para empezar a crear. Yo, en particular, les digo, uso el design thinking como base para empezar a hacer temas como diseño de servicios, diseño de productos, eh, diseño conductual, N cosas que tengan que ver con el diseño, hasta prototipos, ¿no? No sé, ponte, desde mi lado puedo ver temas con, ¿cómo se llama? Frente electrónico, por ejemplo, ¿no? Protoboards con microcontroladores que puedes crear para probar ciertas cosas y N cosas que puedan servirte, ¿no? El frente del diseño el proceso de diseño tiene los siguientes pasos, ¿sí? Tiene 5 pasos. Vamos a hablar específicamente de estos 5 pasos. Hay otros, digamos que tienen 6, pero vamos a hablar específicamente de estos 5. Sí, antes, cuando tú tienes el problema, cuando tienes el problema planteado, cuando te dicen, oye, tienes un problema, Pablito y Diego tienen tal, tal, tal.
y de pronto no tienen luz, no llega la luz a su casa y necesitan, ¿qué debemos de hacer? Bueno, primero empaticemos, aprendamos sobre el usuario. Hablemos con Pablito, hablemos con Diego, vayamos al lugar, entendamos qué está pasando antes de empezar a buscar una solución. Porque qué tal si lanzamos algo y realmente obviamos no sé, que hay algo ahí que te puede ayudar, no sé, de pronto hay eh, algo que puede ayudarte a solucionarlo, pero nunca lo contemplaste porque nunca investigaste. ¿No? Entonces, descubrir que esa parte de empatizar ayuda a entender, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Te da toda esa base de información enorme, le llaman proceso de divergencia, porque empiezas a investigar por todos los frentes, desde entrevistas, desde encuestas, bueno, digamos, este frente tiene tanto quali como quanti, ¿sí? Hasta análisis de data que puedes hacer, ¿ya? Para poder entender la situación actual, a lo que en ingeniería de procesos le puede llamar el ASIS, ¿ok? Le puede llamar el ASIS, ¿no? Pero este es a nivel un cliente directo, ¿no? Porque si bien tienes los temas de gestión por procesos que tienen que ver más con los temas internos, ¿ya? De procesos que puedan estar pasando, pero también cuando ves temas de cliente, eso se convierte en algo que le pueden llamar el journey, ¿no? O el viaje del cliente, en donde eso está un poquito más del lado de lo que es definir. Tienes toda la información, entonces ármame el viaje del cliente, puedes armar y saber de inicio a fin qué es lo que hace esta persona. Y cuando sabes, conoces toda esta información, recién tienes capacidad para poder decir, tengo una idea, porque ya tengo toda la información suficiente para poder soltar una idea. No, la idea no es como que lanzarte desde el problema a la ideación, o sea, pasar del problema de Dieguito y Pablito, que no tienen luz, hasta la ideación, porque te estás saltando dos procesos clave que pueden darte información para poder crear, tener una mejor idea. ¿Sí? Y si vas de la ideación a la implementación, terminas matándote, porque va a pasar lo mismo que el puente Tacoma. Tienes que empezar a prototipar, ¿qué significa? Utilizar mockups, utilizar wireframes, utilizar prototipos pequeños que te ayuden a validar la idea con el usuario. ¿Sí? Y bueno, pues después de prototipar empiezas a testear en pequeño, ¿no? Esto ni siquiera es ¿cómo se llama? Una marcha blanca. Esto es más que, es pequeño realmente, es un test tipo piloto, algo muy, muy separado, algo muy segregado, no para todo el mundo, sino para cierto grupo, para poder probar si realmente lo que tú estás creando realmente funciona. Y dentro de estas pruebas está la parte quali, en donde haces básicamente test de usabilidad, preguntas a las personas qué les parece el producto, el prototipo, básicamente, qué les parece el prototipo, cómo se llama, están dispuestos a pagar, y N cosas, pero este el otro lado que es el lado cuantitativo, que tiene que ver la experimentación, y acá la gente de estadística tal vez entienda la fortaleza que tiene la experimentación en la creación de productos. Sí, yo les hago un ejemplo. No sé cuántos de ustedes conocen esta historia que, que posiblemente la han escuchado. A finales de los años 80 o principios de los 90, un supermercado en Estados Unidos quería aumentar sus ventas y optimizar el diseño de la tienda. ¿Ok? Analizando los datos de compra de sus clientes, el equipo de marketing notó algo curioso. Muchos clientes compraban pañales. También, muchos de estos que compraban pañales también compraban cerveza. La correlación era especialmente fuerte los fines de semana. ¿Qué es lo que hicieron? Colocaron las cervezas al costado de los pañales. ¿Y qué sucedió? ¡Boom! Un boom en las ventas. Yo les hago una pregunta. El tema de que dos conceptos o dos ideas estén correlacionadas nos podría ayudar a tomar una decisión como esta de acá para poder cambiar la posición de las cervezas al costado de los pañales y estar seguros de que eso va a funcionar. ¿Qué es lo que pienso? A ver, lo leen en los comentarios, si no también pueden abrir el chat. Porque en este punto estamos hablando de lo que es correlación. Sí, yo una observación. Sería ¿Sí? entonces a partir de una necesidad
generar otra necesidad, bueno, no generar, mejor dicho, atacar otra, no necesidad, pero sí posiblemente un, ¿cómo le podemos llamar? Es que no lo quiero ver como necesidad. Otra actividad secundaria que se puede generar quizá a través de la Ujú. primera. Sí, es posible, ¿sí? En este frente específico, lo que tú tienes es una tienda que ve que los clientes jóvenes, cuando van a comprar pañal, terminan comprando también cerveza. Y ven que estas dos variables están altamente correlacionadas. La pregunta es, ¿la correlación nos da bases para poder tomar una decisión? Porque en este caso funcionó. La pregunta es con trampa, por si acaso. Ya, siendo sinceros, es con trampa. ¿Por qué les digo? Porque la correlación es diferente a la causalidad, ¿sí? De hecho, acá hay un texto muy interesante. Algunas variables que muestran fuertes correlaciones no tienen ninguna relación causal directa muchas veces. Por ejemplo, se ha observado que el tamaño de la palma de la mano se correlaciona con la esperanza de vida. Ves dos gráficas y ves que mientras más grande sea tu mano, tienes mayor esperanza de vida. ¿No? Así como que mientras más se está vendiendo el pañal, también se vende la cerveza. Qué interesante. Están correlacionadas, ¿no? Pero ¿tiene sentido eso? ¿No? Y también el consumo de helado está relacionado con el ahogamiento. Está altamente correlacionado, ¿no? Sin embargo, antes de vendarte la mano o dejar de comer helado, considera las causas comunes subyacentes. Las mujeres suelen tener las palmas más pequeñas y además viven más tiempo. Y durante el calor, más personas nadan y consumen helado y no tienen ningún problema. Por lo que yo les puedo decir, sí, que este ejemplo es un mal ejemplo de toma de decisiones, el tipo de ejemplo de la cerveza con los pañales, como para tomar decisiones solo basados en correlación. La correlación no te dice más que el hecho de que dos variables están o se comportan iguales bajo ciertos puntos. ¿Sí? Entonces, la base para tomar decisiones es la causalidad, más no la correlación. ¿Y qué es lo que te da la causalidad? O sea, ¿cómo tú sabes que una cosa causa otra? Es solo y en base a la experimentación. ¿Sí? De hecho, Clay Christensen dijo, los equipos exitosos planean fracasar temprano y de manera económica en la exploración de mercados para tecnologías disruptivas. Encontraron que sus mercados generalmente se desarrollaban mediante un proceso iterativo de prueba, aprendizaje y nueva prueba. Es un ciclo de prueba y error. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquito sobre esto ¿cómo se llama? De la causalidad, pero me gustaría que vean este video. Sí, es corto. No sé si se escucha el audio, aunque Mm, tampoco es necesario, en verdad, el audio, porque es básicamente las pruebas que hizo SpaceX, ¿sí? Julio 14, agosto 14, y termina explotando. Y se pregunta si el cohete estaba bien, ¿no? No, solo es un pequeño rasguñazo. Dice. Septiembre 14, enero del 2015. Yo les hago una pregunta. ¿Qué empresas normalmente hacen videos de las fallas que han tenido? A veces se siente como si fallar fuera malo, ¿no? Pero créanme que es parte de un proceso. Es parte del proceso de aprender, ¿no? Es parte del proceso de experimentar también. Y SpaceX lo entiende muy bien. Ciertamente, estos son los gastos que ellos realizan para lograr algo mucho más grande, porque ellos tratan de posicionar una nueva tecnología en una nueva curva S. Las curvas S de las tecnologías son básicamente o nacen a partir de nuevas innovaciones, ¿sí? Y esto es algo muy interesante, porque SpaceX e incluso Tesla, por ejemplo, Tesla ha liberado sus patentes en algún momento para que sean como un estándar también al momento de la industria automotriz eléctrica, ¿no? Y ven ahí algunos errores que pueden estar sucediendo, dándose en esta industria o en el caso de SpaceX, ¿no? Mostrando de que es parte de un proceso. Y finalmente, para terminar,
cómo encontramos y cómo hacemos experimentación, siempre planteando una hipótesis, qué es lo que quieres probar, una causa, y cambia un efecto. ¿Sí? ¿Quieres probar sí? Colocas una causa, colocas lo que estás implementando, quieres cambiar qué, un objetivo que tú quieres lograr. ¿De qué necesitas? Una muestra, dos grupos, un grupo control y un grupo tratamiento. Deben ser dos grupos con características similares para experimentar, en el cual a uno le das el efecto de esto de acá, ¿no? Tal vez la solución, y a otro no le das nada, ¿no? Esto es un grupo control y es un grupo tratamiento. Y comparas. Obviamente, la idea es que sea estadísticamente significativo, ¿ya? El momento en el cual tú logras una comparación de estos dos grupos y decir, ah, ok, realmente esto va a funcionar porque hay ¿cómo se llama? Hay una variable que me ayuda a saber que realmente ¿cómo se llama? Esta diferencia ¿cómo se llama? Es sustancial para poder tomar esa decisión. Y por otro lado, la asignación del tratamiento aleatorizada también es importante. Evitar el sesgo de selección. ¿Qué es lo que haces? Si tienes, por ejemplo, si para este experimento necesitas tener 500 personas en el grupo control, 500 en el grupo tratamiento, lo que haces es aleatorizar. Tú no puedes escoger, ni siquiera dejar que las personas escojan a qué grupo quieren pertenecer. Es aleatorizar y hacer como que una especie de rand en estos grupos y que caigan donde tengan que caer, ¿no? Y finalmente, setear cuál es tu variable independiente y cuál es tu variable dependiente. Generalmente la variable independiente es la que causa el efecto, ¿sí? Y la variable dependiente es el propósito o el objetivo que tú quieres lograr. Y eso es parte de la experimentación. Y eso también es importante hacerla o ejecutarla antes de poder lanzar un producto a producción, como lo llamamos, ¿no? Y eso es, chicos. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda adicional. No sé si estoy a tiempo también. Sí, todavía estamos a tiempo de un par de preguntas. Buenazo. Nada, adelante, chicos. Pueden escribir también sin problema. A mí Damián acá decía, por sí sola, no creo que dé información. Eso es correcto. Por sí sola no te da toda la información para que tomes una decisión. Para eso está la causalidad, que solo lo logras con experimentación. Y ese es un mundo también, chicos. La experimentación es un mundo aparte que está muy del lado de la estadística y de la data. Tal vez algunos que están, como son ingenieros de sistemas informáticos, el área de Big Data, el área de, ¿cómo se llama?, de Machine Learning un poquito abarcan este mundo para poder entender y saber bajo qué cantidad de muestras tú podrías decir que, ¿cómo se llama?, que el experimento pues ha funcionado, ¿ya? Y que lo que tú estás creando realmente va a impactar y se va a lograr el objetivo que estás buscando en tu hipótesis, ¿no? Y este es el método científico, creo que también lo aprendimos en algún momento. Sí. Me parece que no hay otra pregunta. Si me permites compartir, por favor. Sí, dale, adelante. Igual, ahorita está conectado el ingeniero Méndez. Antes me parece que hay un comentario. Me recordó el caso, es de Damián Vega, me recordó el caso de los aviones estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, donde buscaban reforzar las partes que estaban más dañadas en los aviones que volvían. Es correcto, sí, es bastante interesante porque en ese caso creo que te decía que mientras más huecos tenía, ¿cómo se llama? El avión podría decirse que había sido más afectado o algo así, ¿no? Pero sí, es también un ejemplo de correlación, pero que no necesariamente tenía que ver con causalidad, o sea, con causalidad, ¿no? Que era la causa subyacente de que el avión haya sido derribado por eso. Sí, es un buen ejemplo también. Víctor, antes de concluir, si nos apoyas también con comentario, por favor. Justamente escribió. Eh, Buenísimo. ¿Qué indicadores se puede considerar al momento de diseñar? Siempre depende.
no es como, no es como lo mismo para todos. Va a depender mucho de qué es lo que estás buscando, ¿no? Si lo que tú estás buscando es escalabilidad, si lo que tú estás buscando es recomendación, si tú estás buscando, por ahí, ¿cómo se llama? Eh, lograr un objetivo de, no sé, incrementar un porcentaje, la conversión de personas o recomendación, va a depender mucho ¿cómo se llama? De lo que estás diseñando. A veces, o sea, no creo que exista un estándar, la verdad, para los indicadores. Porque hay algunos incluso que son de eficiencia, ¿no? Que ya tiene que ver un poquito más así del lado de cuando ves en este tema de innovación y diseño, ahí tienes portafolios, ¿no? Un portafolio de proyectos disruptivos, otro que son más, ¿cómo se llama? Mejora de procesos, ¿no? Tema continuo, mejora continua, ¿no? Y otro que son más, intermedios, proyectos que son un poquito más, ¿cómo se llama? Transitorios, ¿no? Que van del lado de lo que es la mejora hacia lo que es transformacional. Entonces, depende mucho también dónde está el proyecto. Gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta que podamos pasar? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, sí se escucha. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Pues muy bien. Eh, Bajo este esquema de prueba y error y el esquema de la innovación y el diseño, yo considero que los ingenieros, en términos generales, todos experimentamos en algunas ocasiones eh, ciertos fracasos, entre comillas, pero que es parte de nuestra formación y de nuestra experiencia, pero también debemos estar preparados y tener suficientes estudios previos, teoría, etcétera, para que en un momento dado disminuir esa posibilidad de riesgo de una falla. Tenemos que tener la posibilidad de aprender también de otras personas, de otros fracasos y no necesariamente de los propios, ¿verdad? Porque a veces, digamos, una falla sí puede llevarnos a un estatus tanto de pérdida de vidas, pérdida de salud o pérdida de patrimonio. Entonces, considero que sí es muy importante tener todos los estudios previos antes de hacer un proyecto ya de manera formal. Entonces, considero que esta charla es muy ilustrativa en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, pues si ya no hay más preguntas, queremos agradecer, ¿verdad? Al ingeniero Cristian Morales, su participación en este ciclo de conferencias de proyectos panamericanos. Le enviaremos su reconocimiento que se ve en pantalla y le seguiremos enviando las próximas invitaciones previamente para las conferencias que siguen y que van creciendo. Como ven, aquí ya se unió también el Colegio de Ingenieros de Guatemala y vamos a tener próximamente al Colegio de Honduras y poco a poco vamos agrandando esta cobertura con las demás organizaciones que participan dentro de la Unión Panamericana de Acciones de Ingenieros. Agradecemos a la ingeniera Luz Mélida también su participación y apoyo dentro del Consejo Técnico de la UPADI. Les agradecemos mucho su presencia, su interés por estos temas y los mantenemos informados de los siguientes de las siguientes conferencias. Y a Cristian le mandamos un fuerte abrazo. Hoy desde aquí, desde Panamá, estamos en un Congreso Internacional de Ingeniería Civil
en Panamá y también en la Academia Panamericana de Ingenieros, con presentaciones muy importantes que luego les platicaremos sobre eso. Les deseamos buena tarde a todos ustedes, un fuerte abrazo a todos en el país que se encuentren y como siempre lo hemos dicho, aquellos que requieran alguna constancia de asistencia, pueden ponernos aquí en el chat de esta transmisión su nombre, su correo electrónico, de qué país son, y con eso podemos enviarles también de manera digital un reconocimiento a su asistencia a esta conferencia. Buenas tardes a todos y hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Que lo vaya súper bien. Gracias.